Y hoy tenemos un invitado de lujo, porque podemos decir emprendedor, pero es profesor, es maestro, es creador de emprendedores, podemos decir. Estamos con el profesor pastelero Roberto Andrade. ¿Cómo andás, Roberto? Gracias por concedernos esta entrevista. Hola Gustavo, ¿cómo le va? No, muchísimas gracias a usted por la invitación. Un gusto estar aquí. Bueno, vamos a que la gente me conoce y dentro de tu rubro muchísima más, pero siempre hay gente que todavía a uno no lo conocen, ¿no? Como dijera la famosa Mirta Legrand, el público se renueva. Danos un pantallazo rápido para que nuestros oyentes sepan con quién estamos charlando. Contame de tus orígenes. Bueno, sí, sí, yo comencé a trabajar en este oficio, este hermoso oficio, a los 11 años. Actualmente tengo 52. A los 11 comencé con mi padre. Mi tío fue el que también inculcó mi amor por este oficio. Él era maestro pixero, mi papá era maestro pastelero. Comencé a trabajar en la confitería París, acá de Mar del Plata. A los 14 ya era maestro facturero, eh, desde los 11 que había comenzado. A los 19 ya era pastelero y a los 28 maestro pastelero. Recalco este cambio porque la figura del maestro es aquel que hace todo, ¿eh? Desde bases para helados, chocolatería, heladería, escultura en hielo, servicio de lunch, masa fina, masa seca, bueno, todo, todo, absolutamente todo. Son más de 5.000 artículos. El oficio me llevó muchos años, aprenderlo todos los días. Y bueno, a partir de ahí eh, seguí trabajando en las confiterías, me puse mi propia confitería, que se llamó del Café Francés, acá en la ciudad de Mar del Plata, donde yo soy. Y aproximadamente después de 2 años decido cerrarla porque no me gustaba estar encerrado tanto tiempo. Ya había pasado muchas horas encerrado en las confiterías para terceros cuando era empleado, así que decidí dar clases. Así que bueno, comencé en una sociedad de fomento de mi barrio, vi que funcionó muy bien, la gente muy entusiasmada, vi que acudían muchos profesionales, así que inmediatamente abrí en el sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata eh, una inscripción más grande a través de Canal 10 y Canal 8 que nos ayudaron mucho con la promoción y asistieron ese día 350 personas. De hecho había gente que había cola en la calle y doblaba a la otra esquina de la cantidad de gente que se inscribió. En total se inscribieron 350. Después abrimos Balcarce, Tandil, y así hasta llegar a 18 ciudades en total, en un lapso de 11 años, con más de 7.200 alumnos egresados, de los cuales muchos hoy ya son profesionales. Sé que tenés una amplia trayectoria en la pastelería y como maestro. ¿Y te considerás un emprendedor? Sí, sí, por supuesto. Eh, un emprendedor que bueno, pudo llevar a la práctica sus metas. Eh, sí, por supuesto, me considero un emprendedor. Bueno, sabes que nuestro programa está enfocado mucho al emprendedor, bueno, también a las pymes, el hecho de buscar soluciones. Ese es nuestro punto de vista de emprender con PowerCar. Y en todo este emprendimiento que vos generaste y que lograste tus objetivos, sé que también tenés el orgullo de que muchos estudiantes que comenzaron con vos o se perfeccionaron, lograron llegar al objetivo del emprendimiento que se habían marcado. Sí, tal cual, Gustavo. De hecho, muchos de mis estudiantes algunos se fueron del país en aquel momento, en el año 99, cuando yo arranqué, con el conocimiento. El curso antes duraba 27 meses. En 27 meses nosotros dábamos lo más importante del oficio. Y se fueron a España, otros a Italia, otros a Islas Canarias. Muchos fueron a trabajar como empleados, otros se abrieron su propio negocio. Y otros tienen un programa de televisión enseñando. De hecho, muchas veces mis alumnos me han comentado que estas personas que enseñan por televisión a veces hasta nos han mandado un saludo. Yo no he tenido el aprecio de verlos, pero es muy gratificante ver alumnos míos que hoy son grandes profesionales y que siguen guardando la técnica, el estilo de trabajo que nosotros le enseñamos. Eso es mucho todavía más gratificante. Así que realmente es muy lindo ver cómo la gente se supera
cómo aprende y cómo no abandona lo aprendido. Así que tenemos una buena carta de recomendación. Los emprendimientos es algo superior, que uno se enamora de las cosas y la pastelería también. Y no quiero desaprovechar esta oportunidad para que nuestros oyentes escuchen algunos de tus buenos consejos. Vos sabés que estoy relacionado con el tema de la pastelería, pero desde que te conocí, una vez que te conocí a través de internet y tuve unas charlas, me pareció maravilloso lo que explicabas vos y que siempre lo resaltás, que la receta no es lo más importante. Vamos a charlar un poquito de pastelería. Contame, ¿qué es lo más importante en la pastelería? Bueno, es como usted dijo, ¿no? Mucha gente a veces eh, se afirma, ¿no? A la receta o se sostiene de ella como, como si fuera la Biblia en realidad, ¿no? Pero aunque la receta es importante, no es todo, es simplemente el 50% del camino. El otro 50% es la tecnificación, la capacitación. Por ejemplo, cuando la persona hace hojaldre, en las recetas de hojaldre son muy sencillas. El hojaldre no lleva muchas cosas, siempre lleva un poco de agua, perdón, agua, harina y sal, nada más que eso. Pero lo que hay que saber del hojaldre es por qué desarrolla. Cuando el alumno entiende por qué desarrolla el hojaldre, cuáles son las cualidades organolépticas que un hojaldre tiene que tener y cuáles son los fenómenos hidrotérmicos que hacen que el hojaldre desarrolle, cuando el alumno aprende desde ese ángulo a hacer hojaldre y no desde la simple receta, siempre que haga hojaldre le sale bien, porque entiende que el hojaldre desarrolla por cuestiones de presión, de vapor, por cuestiones físicas, no por una cuestión de que las recetas estén bien o mal elaboradas. En realidad, el hojaldre desarrolla justamente por eso. Cuando más agua, por ejemplo, tiene la masa de hojaldre, más vapor va a generar en el horno. Cuando más vapor genere, muchísima más fuerza expansiva o presión inversa va a ejercer el vapor. El vapor va a abrir los hojaldres. Por eso que el consejo siempre cuando uno está horneando hojaldre es no retirarlo del horno cuando se está horneando porque choca con una masa de aire fría del ambiente, el vapor se condensa, desaparece la presión y el hojaldre se baja. Y después queda gomoso y crudo. Entonces siempre hay que dejarlo dentro del horno. Pero cuando el alumno entiende que el factor clave para que el hojaldre desarrolle es el vapor, primero, amasa con una cantidad de agua importante, por lo menos con un 60% a un 70% en la pasteta. Y segundo, se asegura que el horno, por lo menos los primeros 10 minutos, esté por encima de los 200 grados. Esto garantiza la evaporación del agua, y al mismo tiempo esto garantiza el desarrollo y la aireación y el secado del hojaldre. Cuando el alumno entiende este punto, es muy difícil que cuando haga hojaldre no le salga. Es como aquel que se tira al agua. Es muy difícil que se ahogue si sabe nadar. Bueno, lo mismo sucede con el tema del hojaldre. Y desde ese punto enseñamos todas las recetas y todas las especialidades con o sin levadura, con o sin crema, batido o no batido al alumno. El alumno aprende, tiene la receta porque obviamente se la entregamos, pero no entiende que no se tiene que agarrar o adherir de la receta, sino de las explicaciones técnicas, físico-químicas, que nosotros le damos en cada clase para que todo le salga bien, no solamente en nuestro país, sino en los países extranjeros o en zonas del mismo país en donde el agua es distinta al agua que nosotros tenemos en Mar del Plata, porque eso también influye en la receta. El alumno aprende a confeccionar una fórmula química más que una receta, y de esa forma nos garantizamos que el alumno cuando trabaja a conciencia. En definitiva, lo que le vendemos a los alumnos o a los estudiantes no es un curso de repostería, sino un curso de capacitación y seguridad técnica. Sé que podríamos estar horas y meses charlando de la pastelería por todo lo que sabes, pero vamos, te voy a hacer una pregunta. ¿Has visto que en la pandemia nos han invadido con productos de pastelería? Mucha gente porque ama, porque lo hace lindo en la casa, pero lo que he observado es cero técnica. Y después, por supuesto,
fracasan. ¿Por qué consideras que todos esos emprendimientos que ponen mucho amor, mucha pasión, fracasan? Justamente, Gustavo, por lo que acaba de mencionar, por poca técnica. La técnica es importante, es vital, porque eso es lo que garantiza que el trabajo salga bien. Muchas veces la tendencia de las personas es armar grupos de WhatsApp en donde a muchos les gusta la pastelería y pasarse recetas entre ellos. ¿eh? A veces recetas de distintos países o de distintas zonas geográficas del mismo país. Entonces después, cuando llevan a la práctica esa receta en la casa o en donde estén, muchas veces no funcionan, porque a veces el producto o la receta de un país no encaja con el del otro. Ejemplo, supongamos, hay personas que llevan la receta del pan común aquí en la ciudad de Mar del Plata a Santiago del Estero. En Santiago del Estero la receta tiene que estar modificada. ¿Por qué? Porque el agua en Santiago es muy ferrosa. Eso significa que es muy alcalina. Al ser alcalina, lo que la gente no sabe, por falta de capacitación, es que el gluten que contiene la harina, que es la atmósfera que hace que el gas carbónico que produce la fermentación a base de levadura no pueda escapar, se pierde. ¿Por qué? Porque cuando la levadura genera gas carbónico a través de la fermentación, el gas, que es más liviano que el aire, intenta escapar de la masa, pero como el gluten es una red que, como si fuera una atmósfera, impide que ese gas pueda salir de la masa aumenta de volumen, lo que nosotros llamamos nuestra jerga fermentación o punteo. En el Santiago del Estero, al tener aguas alcalinas, el agua alcalina bloquea, destruye la proteína que conforma el gluten. Por lo tanto, la masa, al faltarle gluten, el gas carbónico que la levadura genera, tiene toda la libertad para escapar de la masa. Entonces, al no quedar contenida en la masa, el pan en aquel lugar sale pesado, sale chato. Y la gente que hace este trabajo lo desconoce. Entonces comienza a formular diferentes recetas para ver si logra mejorar el problema y no lo hace. ¿Por qué? Porque justamente le falta la columna vertebral de nuestro trabajo, que es la capacitación. Así como pasa en este ejemplo, pasa con un montón de recetas de pastelería. Entonces la gente comienza a compartir en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp recetas o pide alguna receta que alguien le pase y por supuesto el 70% fracasa porque la receta por sí misma, sin ese conocimiento técnico y químico, muchas veces, depende en dónde se aplique, funciona o no funciona. ¿Qué consejo le podemos dar a aquella persona que, bueno, le gusta la pastelería, le gusta todo el trabajo con masas, tiene algún conocimiento, no demasiado, y bueno, quiere empezar a arrancar? Yo observo muchas veces que quieren empezar a hacer y quieren empezar a hacer de todo, y yo a veces le digo, trata de hacer lo que te sale bien y después ir aprendiendo. ¿Qué le dirías vos a un emprendedor que tiene muchas ganas y a su vez tiene una necesidad de generar un nuevo ingreso? ¿Qué le dirías, aparte de la capacitación, qué le dirías que puede hacer en sus comienzos? Yo lo que le aconsejaría es, primero, capacitarse. Segundo, que entienda que hay ideas que son brillantes, pero que no tienen mercado. ¿eh? Que hay que buscar el mercado potencial. Ahora, para buscar el mercado potencial tenemos que hablar de producto. Y cuando hablamos de producto, no hablamos del bien en sí. En este caso el bien sería lo tangible, como puede ser un plato de comida o una bandeja de masas finas. Eso es lo tangible. El producto es el servicio o el bien o el beneficio que esa bandeja de masa fina puede brindar. Y a quién tiene acceso o quiénes pueden pagar este tipo de trabajo. Entonces, ahí la persona se va a dar cuenta si su proyecto, por ejemplo, si fuera a hacer masas finas en este momento pandémico, tiene o no tiene mercado. Como la pastelería es muy versátil y tiene mucho para hacer,
Hay para todos los rubros, todos los nichos y todos los segmentos de mercado. Entonces, para estar seguro cuál es el producto que quiere ofrecer a su mercado potencial, lo mejor es capacitarse. Luego, investigar el mercado, para saber a qué tipo de gente apunta y después elaborar el producto. El otro mecanismo que nosotros enseñamos es la formación de precios. Comúnmente la gente cuando forma los precios, o los empresarios, sobre todo en el sector pymes y no tan pymes, tienen una ecuación que es costo más utilidad o ganancia igual a precio. Esta forma de pensar o esta ecuación de precios es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque generalmente el estudiante o la persona que fabrica un producto, un bien o un servicio, una vez que tiene el costo de su trabajo hecho, le suma lo que él quiere ganar para obtener el precio, sin tener en cuenta la competencia. Como hay competencia, y hoy más que nunca, y es tan descarnada o más que antes, si no tiene en cuenta la competencia, es probable que esté formando o ofreciendo un producto al mercado con un precio excesivo y nadie se lo compre, por más que sea bueno. Entonces, el alumno tiene que entender que la formación de precios es invertida. ¿Qué significa? Precio menos costo igual a utilidad o ganancia. Si, por ejemplo, el alumno quiere comenzar a hacer budines para vender, primero tiene que determinar el precio de la competencia. Después tiene que aprender a hacerlo. Segundo, tiene que restar el costo para que él vea la ganancia. Y cuando vea la ganancia, tiene que pensar que le tiene que hacer un descuento al cliente para que el cliente decida comprarle a él. Esto lo va a diferenciar de la competencia. Y para eso también necesita hacer una proyección de su trabajo para saber cuántos budines tiene que vender en un mes para cubrir por lo menos el punto de equilibrio o los costos totales. Todo esto nosotros lo enseñamos en los cursos, pero le hacemos entender al emprendedor que no es simplemente soplar y hacer botella. Inclusive soplar y hacer botella también es difícil, hay que saber. Entonces, él tiene que aprender, que ese es el primer consejo, tecnificarse. Ese es el primer consejo. El segundo consejo, aprender herramientas de administración, como es el marketing, el telemarketing, la investigación de mercado y la comercialización, que son dos cosas distintas. Y después tiene que aprender a promocionar su producto y a colocarlo en el mercado. Y a proyectarse. Así que el consejo que nosotros le damos a cualquier emprendedor es la capacitación. La capacitación consciente, objetiva, técnica, que venga de fuentes confiables. Eso le va a garantizar poder afinar la puntería cuando él decida hacer un producto para vender. Va a saber a qué mercado y a qué nicho de mercado y a qué segmento de mercado necesita vender su producto. La verdad que excelente, Roberto. Es lo que siempre promocionamos en nuestro mercado, todas esas técnicas. Pero dicho de un maestro pastelero que no se queda en la receta, que va más allá de la receta, que busca toda la parte química, pero también explica lo comercial, que es muchas veces es donde fracasan generalmente. La verdad que Roberto te agradezco muchísimo, sé que ya estamos corto del tiempo porque tenés compromisos por realizar y esta seguramente es la primera vez porque tenemos mucho para hablar, así que te estaremos molestando en otro momento. Te agradezco, aprovecha a contarle a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar, tus redes, tus teléfonos, es todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias Gustavo por este espacio tan importante en un programa tan importante, ¿no? Para que la gente nos escuche. Aprovecho antes de olvidarme, antes de decirle los datos a la gente, que también estamos confeccionando recetas en braille para personas no videntes. Tenemos un proyecto que es llevar el oficio a personas no videntes. Aunque bien hoy la tecnología y los audios están a la disponibilidad de los no videntes, hay personas mayores que no manejan la tecnología y necesitan el papel. Entonces estamos confeccionando recetas en braille para esas personas.
Bueno, por otro lado, la forma de encontrarnos a nosotros, bueno, a través de, en primer lugar, la forma más rápida y segura y concreta es el WhatsApp. Tenemos un grupo de personas que están ahí, que son miembros de ese grupo, eh, que pueden inscribirse o pueden entrar sin necesidad de inscribirse en ningún curso para simplemente preguntar lo que quieran saber. El número es 223-565-0026. Ellos pueden solicitar eh, que yo los incorpore a ese grupo, pueden comunicarse conmigo a través de ese número. Y después, bueno, a través de este medio nosotros ya le damos el resto de las redes sociales que tenemos para que ellos entren, que es mucho más fácil hacerlo de esa forma, ¿no? Así que bueno, ese sería el contacto. Darle muchas gracias a usted por esta gentileza y también por disponer un importante espacio de su radio para que nosotros podamos hablar de esto y hacerme disponible para el futuro o para inclusive contestar preguntas de las personas o de la gente que quiera hacer. Bueno, vos sabés que continuamente estamos difundiendo tus teléfonos, tus grupos a los emprendedores, porque yo tengo el mismo concepto que vos, que la capacitación es la que te lleva lejos, y me dejaste recontra enganchado para próximos programas para que me cuentes todo ese nuevo proyecto para gente no vidente que me parece excelentísimo. Eso me lo contás en la próxima. ¿Qué te parece, Roberto? Sí, por supuesto, ahí estaremos firmes, ¿eh? Cómo no. Muchísimas gracias, Gustavo.